Bienvenidos al curso de cálculo tensorial. En el video de hoy vamos a ver las operaciones diferenciales. Primero vamos a hacer una demostración que nos va a permitir definir algunas de ellas. Entonces recordamos que el tensor métrico conjugado G y K va a ser igual a 1 sobre G por G y K, donde este G es el determinante del tensor métrico. Este G y K representa los cofactores de ese tensor métrico. De un video anterior en el que habíamos visto los símbolos de Christoffel, dedujimos que la derivada de G sub K y K de xj es igual a esta suma de los símbolos de Christoffel de primer grado. Entonces, si nosotros tenemos este tensor métrico y lo multiplicamos por el tensor métrico conjugado con estos índices, vamos a obtener la delta de Kronecker de K y K, o que es lo mismo, va a ser igual a 1 cuando ambos índices son 1. De ahí podemos deducir que este G y K, o sea, este de acá, va a ser igual a 1 sobre G y K. Lo mismo podemos hacer entonces si nosotros en base a esta definición, entonces 1 sobre G y K, que es esto, va a ser igual a 1 sobre G por G y K, que es estos son estos cofactores, o despejando y utilizando estas relaciones tenemos que el determinante G y K va a ser igual al tensor métrico conjugado por los cofactores. Ahora, si nosotros tenemos esta relación y la derivamos con respecto al G y K a ambos lados, entonces vamos a tener de G y K a este lado, de G y K, de G y K, G y K, nos damos cuenta que esto es un producto, ¿no? Entonces, como es un producto, entonces tenemos la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. ¿Esto a qué va a ser igual? Si nos damos cuenta, este de G y K por G, derivada de G y K con respecto a de G y K va a ser 1, queda esta parte de acá. Y esta derivada, como estos cofactores no dependen explícitamente de G y K, va a ser 0. ¿Qué quiere decir? Que esto va a ser igual a G y K. Ahora, si tenemos la derivada del determinante respecto a la xj, pues lo podemos expresar aquí como una especie de regla de cadena. Observamos que este de acá es este mismo, o sea, como de ayuda mnemotécnica, podemos decir que este de acá se anula con este. Entonces vuelve de G de G de xj va a ser igual a esto. Y esto es como si se anulara, pero en realidad esto es una regla de la cadena. Entonces de G de xj va a ser de G y K por de G y K de xj. Entonces nosotros ya averiguamos que este es de G y K. Entonces lo reemplazamos. Al reemplazarlo, entonces nos va a quedar este G por este G y K y nos va a quedar esta parte de acá. Entonces pasamos este G al otro lado, nos queda 1 sobre G y nos queda este G y K y nos damos cuenta que aquí lo que hemos hecho es reemplazar esta relación, esta derivada de acá por esta relación de acá. Entonces nos queda multiplicado que el tensor métrico conjugado por los símbolos de Christoffel de primera clase. ¿Y en qué se resume esto? Estos son los símbolos de Christoffel de segunda clase, por definición que ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces tenemos que 1 sobre G de G de XJ va a ser igual a este símbolo de Christoffel más este otro símbolo de Christoffel. Como este es un índice repetido, entonces nos acordamos de la definición de los índices repetidos que nosotros lo podemos cambiar y no hay ningún problema. Entonces lo que hacemos es cambiar este K, lo vamos a cambiar por I y nos queda entonces I y J más I y J. Observamos que esto es el mismo. Entonces esto de acá nos queda como dos veces el símbolo de Christoffel I y J. Aquí ya lo hemos expresado 1 sobre 2G porque pasamos este 2 acá y nos queda como este símbolo de Christoffel. Entonces lo que estamos haciendo acá, o sea, vamos a obtener esta expresión que es la expresión final, que es que el símbolo de Christoffel I y J va a ser igual a la derivada con respecto a las XJ del logaritmo de la raíz de G. ¿Por qué nos sale esta expresión un poco extraña? Porque nosotros al evaluar el logaritmo, por ejemplo, sabemos que el exponente lo podemos subir. Entonces esta parte de aquí sería como coger este exponente a la 1/2 y sabemos que un exponente 1/2 básicamente es la raíz cuadrada. De ahí sale esta parte de acá y obviamente utilizando el logaritmo. Entonces esta expresión nos va a servir para definir algunas operaciones diferenciales. Entonces vamos a empezar con esas operaciones diferenciales. El gradiente, primero vamos a ver la definición en el sistema cartesiano. Entonces el gradiente es la derivada de g con respecto a x, y y z. Aquí lo expresamos más genéricamente en las coordenadas x1, x2 y x3 y multiplicado por los vectores unitarios e1, e2 y 3. Y esto expresado tensorialmente lo podemos expresar de estas dos formas, como de gx y por y
o a veces se expresa solamente sin tener en cuenta estos vectores como de g de x, y. Ahora vamos a expresar la divergencia. Entonces la divergencia en el sistema cartesiano va a ser la parte de un vector a, entonces de a de x con respecto a x, de a de y respecto a y, de a de z respecto a z. Entonces aquí lo que hacemos básicamente es tratar de expresarlo en una forma tensorial, en forma de índices. Entonces nos queda que la divergencia de a es de ahí de x, y. O sea, si nos damos cuenta, esto es una derivada. ¿Qué quiere decir? Que si lo vamos a expresar en forma tensorial, podemos utilizar la derivada covariante que nosotros ya hemos visto anteriormente. Entonces, la derivada covariante sería de ahí con respecto a ahí. Esta es la expresión. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el uso de que este símbolo de Christoffel de segunda orden es definido como lo mirábamos en la página anterior. Entonces lo que hacemos básicamente es hacer ese reemplazo. Tenemos esta parte de acá y después de hacer las simplificaciones nos queda que la derivada del vector contravariante, esto es importante acá, ahí va a ser igual a 1 sobre raíz de g derivada de esto. Entonces, ¿por qué sale este solo término? Y aquí hay dos términos, porque aquí lo que hemos hecho es simplificar la derivada de un producto. Entonces, ¿cuál es la derivada de ese producto? Raíz de g por acá. Entonces, de ahí es que se simplifica esta expresión. Ahora, si nosotros aplicamos el concepto de subir o bajar índices en base al tensor métrico o al tensor métrico conjugado, nosotros tenemos que la derivada de un vector contravariante con respecto a ahí lo podemos expresar de esta forma si nosotros tenemos un vector covariante. A partir de eso podemos decir que la divergencia de un vector covariante va a ser igual a este g y k por la derivada covariante a y k. Entonces esta sería la expresión para hallar la divergencia de un vector covariante, que no es muy habitual, sin embargo es bueno saberla, y esta es la expresión que más se utiliza, que es la divergencia de un vector contravariante, este de ahí. Ahora vamos a ver el rotacional. Entonces el rotacional va a ser igual al producto cruz de esta parte de acá por un determinado vector A. Ahora recordemos que esto de acá es la forma como se define el operador nabla o el operador del. Esto es del o nabla. ¿Qué quiere decir que esto es? Esta parte de acá es este nabla de acá, cruz. Bueno, para recordar aquí una cosa que pronto no mencioné, aquí es nabla punto A, o sea, producto punto entre nabla y el vector aquí. Aquí es el producto cruce entre nabla o del y el vector A. Entonces, esta es la definición del rotacional en coordenadas cartesianas. Eso yo creo que ya lo habíamos mencionado de pronto en algún video anterior. Ahora, hay una forma de expresar eso tensorialmente, y es como la diferencia entre la derivada del vector covariante, observamos APQ menos AQP. Si nosotros escribimos esto en base a las derivadas covariantes, nos damos cuenta que esta parte de acá, estos símbolos de Christoffel de acá se nos van. Esta parte se anula y esta diferencia de derivadas covariantes de un vector covariante, entonces nos queda como de AP de XQ menos de AQ de XP. Esta básicamente es la definición más general del rotacional de un vector. Entonces el rotacional de un vector covariante va a ser esto: diferencia de las derivadas covariantes, o lo que es lo mismo de ahí de XJ menos de AJ de XY. Ahora dos conceptos adicionales. ¿Qué es un vector conservativo? Si la divergencia de un vector covariante o contravariante es cero, se dice que el vector es conservativo. O sea, si le aplicamos lo que vimos en la página anterior y nos da cero, sabemos que ese vector sería conservativo. Y un vector irrotacional es aquel vector covariante cuyo rotacional es igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando hagamos este procedimiento de hallar el rotacional, si nos da cero, entonces quiere decir que ese vector se llama irrotacional. Ahora la última operación diferencial es el laplaciano, que se define como el producto punto entre nabla y el gradiente de g. Entonces aquí observamos, esta es la expresión para el laplaciano en coordenadas cartesianas. Entonces lo podemos expresar como, aquí observamos, nabla punto gradiente g, o como nabla cuadrado o del cuadrado g. Por lo general esta es la forma más utilizada de definir el laplaciano. Entonces recordemos aquí, entonces si tenemos este
Este nabla al cuadrado se puede definir como la segunda derivada de algo respecto a x cuadrado, respecto a y cuadrado y respecto a z cuadrado. Este se llama el operador laplaciano. Entonces lo que estamos haciendo acá es que definimos que el gradiente de g es un vector covariante. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros miramos cuáles son las cantidades que se transforman contravariantemente, decíamos que eran los diferenciales o los vectores tangentes a las coordenadas, y las que se transforman covariantemente, pues básicamente como el ejemplo es el gradiente. Por consiguiente, esto va a ser un vector covariante. Entonces ahora vemos que el vector contravariante asociado al vector AR, este de acá, es multiplicar el tensor métrico conjugado por AR. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Esto se refiere a subir o bajar índices dependiendo del tensor que utilicemos acá. Si utilizamos el métrico o el métrico conjugado, para obtener los vectores asociados. Aquí lo que hemos hecho es obtener el vector asociado de AR, que sería un vector covariante, y este AR estaría representando ¿a qué? Estaría representando a este G. Entonces acá sería entonces GKR por dg de XR. dg de XR es esta parte de acá. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es obtener un vector contravariante a partir de este vector. ¿Cómo lo obtenemos? Multiplicándolo por el tensor métrico conjugado. Entonces ya teniendo esa definición, entonces lo que vamos a hacer es sacar el laplaciano, que es igual al gradiente, perdón, a la divergencia del gradiente de acá. Entonces observamos que esta parte de aquí es esto. Entonces lo que simplemente vamos a sacar la divergencia de esta parte de aquí. Y en base a la definición que ya habíamos hecho anteriormente de divergencia, entonces obtenemos que el laplaciano de g va a ser igual a 1 sobre raíz de g derivada de las xk multiplicado por la raíz de g por el tensor métrico conjugado de g de xr. Ahora también existe divergencia de un tensor mixto. Entonces la idea de esto es que, como nosotros vimos en la página, en una página anterior, pues la divergencia se define como la derivada covariante. Entonces esto ¿a qué se reduce? Pues hallar la derivada covariante de un tensor mixto. En este caso es con índice contravariante I y con índice covariante J, derivada respecto a I. Entonces básicamente aquí observamos que esta es la misma definición de la divergencia, pero estamos agregando un símbolo de Christoffel con signo negativo que nos está indicando la covarianza de este tensor mixto. Bueno, ahora vamos a ver unos ejemplos. Dice hallar la expresión de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces para eso necesitamos, en base a esta fórmula nos damos cuenta que lo importante que necesitamos aquí es raíz de g. ¿Qué quiere decir? La raíz del determinante. Entonces, como es en coordenadas cilíndricas, sabemos que g y j está definido por esto. Quiere decir que el determinante es r cuadrado, por consiguiente la raíz de g sería r. Entonces, en base a esto, lo que hacemos básicamente es una sumatoria. Entonces, estamos expresando que la divergencia de un vector AI contravariante va a ser igual a 1 sobre r, o sea, 1 sobre raíz de g, que eso es esto de acá, por raíz de g, que es r. Entonces, r por... Entonces vamos a hacer una sumatoria respecto a las coordenadas. Entonces observamos que aquí va I, entonces R, o sería el 1, si nosotros definimos a R como el número 1, a θ como el número 2 y a Z como el número 3, entonces básicamente estamos haciendo esta sumatoria. Entonces queda R de AR de R, porque observamos que tiene aquí el mismo índice, y θ y ZZ, todos multiplicados por R. Esto de pronto se puede simplificar adicionalmente, porque nosotros podemos tomar aquí, por ejemplo, la derivada de este producto y sacar esta parte de aquí R y solamente expresarlo como la derivada de AR de R, que es el que no conocemos. Pero pues esta es una forma válida de mostrar la divergencia de un vector contravariante en coordenadas cilíndricas. Ahora dice hallar la expresión de la divergencia en coordenadas esféricas. Básicamente es el mismo procedimiento. Necesitamos nosotros la definición del tensor métrico, hallamos el determinante, después hallamos la raíz cuadrada de ese determinante, que es esta, rho cuadrado seno de θ. Expresamos entonces 1 sobre raíz de g, o sea, 1 sobre esto de acá, y hacemos la sumatoria. De nuevo, entonces el primer índice rho, el segundo θ, y el tercero phi. Entonces multiplicados por raíz de g, rho cuadrado seno de θ. Aquí ya después de hacer una simplificación, lo que yo les decía, algo como lo que les comentaba aquí, que podemos simplemente sacar
el rho cuadrado, por ejemplo, derivando respecto a rho aquí, o en estas expresiones desarrollando la derivada del producto. Entonces ya nos queda más general que la divergencia de un vector contravariante ahí en coordenadas esféricas va a ser de a rho de rho, de a teta de teta, de a phi de phi, más 2 veces, más 2 sobre rho, a rho, más cotangente de teta por a de teta. Esta es la expresión más general. Como les digo, aquí podemos hacer algo similar al evaluar las derivadas. Dice hallar la expresión del laplaciano en coordenadas cilíndricas. Básicamente aquí es lo mismo, nosotros tenemos que hallar la raíz de g y fijarnos aquí como hay una sumatoria, entonces cuáles son los términos que no son cero. En este caso, pues el g11 de la matriz del tensor métrico va a ser 1, g22, 1r cuadrado, aquí es tensor métrico conjugado, y g33 es 1. De ahí podemos deducir que estos son los términos que no se anulan. Entonces nos queda de nuevo raíz de g, r. Aquí dice por gkr, pero entonces ¿cuáles son los que intervienen acá? Los que intervienen acá pues básicamente son los que no se anulan, o sea 1, 1 sobre r cuadrado y 1. De ahí se llega a esta expresión y simplificando esa expresión nos queda que el laplaciano en coordenadas cilíndricas para un vector, no, aquí no es exactamente un vector, sino un gradiente, o sea, que una expresión que se le puede sacar un gradiente, entonces va a ser igual a 1 sobre r, derivada de r de g de r más 1 que r cuadrado, segunda derivada de g con respecto a de teta cuadrado, segunda derivada de g de z cuadrado. Esta es la expresión. Esto es un invariante, básicamente g es un invariante que es a lo que nosotros le podemos sacar el gradiente. El cuarto ejemplo y el final dice hallar la expresión de Laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces de nuevo hacemos el mismo procedimiento, sino que aquí ya vamos a tener obviamente unos factores del tensor métrico que no se anulan, que va a ser 1, 1 sobre rho cuadrado y 1 sobre rho cuadrado seno cuadrado de teta. Entonces nosotros de nuevo hacemos el desarrollo de esa sumatoria en base a la fórmula que tenemos acá y después de hacer algunas simplificaciones, entonces por ejemplo como que aquí el seno de teta que estoy derivando, por ejemplo, respecto a rho, o sea que este seno de teta es constante, me va con este seno de teta. Entonces, ahí quedaría 1 sobre rho, derivada de rho de rho cuadrado de g de rho. Bueno, el resto de expresión aquí. Entonces, básicamente esa es la forma en la que yo puedo hallar el laplaciano, que es muy importante en aplicaciones de física, la divergencia pues, y el rotacional. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.